vamos a hacer un slicing en el cual esta matriz queremos extraer la zona 8, 5, 4, 2. Entonces debemos aplicar un slicing en 2 dimensiones considerando filas y columnas. Ahora bien, tenemos las zonas, que son las filas, que son 8 y 5 y 4, 2, y vemos que están ubicadas en este orden. Entonces procedemos a definir los índices A y los índices B. ¿Ok? Y el salto entre cada fila es 1. Bien, el análisis para filas se lo hace independiente de columnas, así que no importa si la columna está al revés o no. Yo me fijo solo en las filas. Y asimismo para las columnas. Yo veo qué columnas son las involucradas. Bueno, son la 1 y 2. Entonces, ahora sí me fijo en el orden, ¿no? Entonces yo veo que la primera columna es la 8, 4, que está aquí. Entonces vendría a ser mi A para las columnas. Y la segunda columna vendría a ser el 5, 2. Entonces vemos que evidentemente vendría a ser la siguiente que está al lado, ¿no? Y asimismo, como en el caso de aquí, el slicing, bueno, el salto debería ser 1, porque voy avanzando de una columna en otra columna. Bien, entonces vemos que en este ejemplo sencillo tenemos dos índices de slicing, ¿no? El 1 y el 2 para fila y el 1 y el 2 para columnas. Ahora bien, ¿cómo vendría a ser la sintaxis del slicing para matrices? Si nosotros queremos un slicing para filas, recuerden que la matriz se le evalúa primero en filas y luego en columnas, separada por coma, ¿no? Entonces, en la sección de las filas yo voy a colocar el slicing para las filas. En este caso vendría a ser el índice A, que es 1. 2 puntos, el índice B es 2. Pero recuerden, como es el rango, en este caso es positivo, voy incrementando de A a B, para llegar a B tengo que saltar 1, ¿no? Entonces, el salto es positivo, el incremento es positivo, así que si quiero incluir a B, tengo que sumarle 1. Entonces, ¿cómo quedaría? 3. Y el salto es 1. Para las columnas también es algo similar, ¿no? La matriz, la columna empieza en 1. El siguiente, que es B, que es el 2, pero tengo que incluirlo, así que también tengo que sumarle 1, me queda 3. Y el salto también es 1. Ok, entonces aquí vemos que si nosotros ejecutamos esto, nos va a dar esta zona de aquí, 8, 5, 4, 2. Pero podemos aplicar las abreviaciones en el caso de que una de las filas involucradas o columnas involucradas empiece en el inicio o en el fin. Y también si el salto por defecto es 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en los dos casos, tenemos que el salto es 1, así que nosotros podemos obviar, bueno, el Z, ¿no? Este se puede obviar. Ya sabemos que por defecto es 1. Ahora, ¿qué pasa con el A? Para las filas, el A, bueno, no es el inicio, porque el inicio vendría a ser el 0. Pero el fin, es la última fila es la que justamente está aquí, que vendría a ser la 2, que yo quiero considerar. Así que si yo quiero considerar el fin, nosotros podemos obviar solo para las filas el fin. Es decir, que si no lo pongo, es obvio que va a llegar a la última fila. Y el 1, bueno, el 1 no es el inicio, así que sí tengo que ponerlo. En el caso de las columnas, el salto es 1, lo puedo obviar. Pero la columna, la siguiente columna que yo quiero no está en el final. Ni tampoco la primera columna que quiero, tampoco es el inicio. Entonces, no puedo obviar esas dos. Solo puedo obviarla si es que la columna donde quiero empezar es el inicio o si la columna donde quiero terminar es el fin. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría? Bueno, quedaría 1, obviando el 3, obviando el 1, y me quedaría 1, 3 y obviando el 1. ¿Okay? Entonces, son dos formas de escribirlo. ¿Sí? Una pregunta me dicen, ¿cómo sería para evaluar solo las filas o solo las columnas? Sí, eso es uno de los casos que también vamos a ver. Porque también no necesariamente debe estar en este orden. Por ejemplo, 8, 5, 4, 2. Por ejemplo, yo quisiera 4, 2, 8, 5 o 5, 8, 2, 4. Entonces, primero vamos a evaluar eso y luego vamos a evaluar el caso de las filas y columnas, ya que las columnas, como sabemos, no se pueden extraer con índices, sino que hay que aplicar un slicing. Para las filas es un caso similar, pero tenemos la suerte de que podemos evaluar directamente el índice de la fila. ¿Ok? Entonces, este es el primer caso. Voy a recortarlo y vamos a ponerlo en el documento que se los voy a enviar. Y vamos a ver el segundo caso, cuando las columnas no están en un orden que nosotros podemos ver.
Entonces, vamos con el siguiente ejemplo, ¿no? Ya vamos a responder lo de las filas y columnas. Vamos a hacer una matriz rápido, una matriz súper rápida. No necesariamente tiene que ser cuadrada, ojo. Vamos a hacerla rectangular. Ejemplo, aquí, 1, 2, déjenme poner acá. Bien. Una fila más para que se note la diferencia. Pero vamos a poner algunos números repetidos. Bien, entonces ahí tenemos una matriz que no necesariamente es cuadrada, ojo, ¿no? Es rectangular como en el caso anterior. Pero ahora yo quiero extraer, por ejemplo, digamos que este es A, ¿no? Ahora yo quiero extraer, y de una vez voy a recortarlo, ¿no? Para no estar escribiendo matrices a cada rato. Vamos a crear dos copias de esto. Bien, vamos a crear dos copias de esto. Y el primer caso, por ejemplo, yo quiero extraer la zona 23, 9, 11, 9. Se dan cuenta que esos números no están juntos y ni siquiera están en el orden que deberemos esperarnos, que viene a ser 3, 20 ni 9, 11. O sea, parece difícil, ¿no? Entonces, una de las cosas, o más bien como deberemos empezar, al igual que el ejercicio anterior, es ubicar dónde están estas filas y ubicar dónde están estas columnas, ¿no? Entonces yo veo que el 20 y el 3 están en esta fila de aquí. Voy a sombrearla. El 20 y el 3 están en esta fila de aquí. Y el 9 y el 11 están en esta fila de aquí. ¿Ok? O sea, están saltadas 2. Para la siguiente es la 2. Bien, y para las columnas, vemos que el 3 y el 9 tienen que estar así, ¿no? 3 y 9 están en esta columna. O sea, me refiero a que los elementos estén en esa columna, no necesariamente en orden. ¿Ok? Entonces, el 3 y el 9 están en esta columna y el 20 y el 11 están en esta columna de aquí. ¿Ok? Entonces vemos que los elementos que yo quiero están en columnas distintas y en filas distintas y no necesariamente en orden creciente. Porque, por ejemplo, en el caso de las columnas, la primera columna es la del 2011. Miren, 2011. Esta es la primera columna. ¿Ok? Y la primera columna está aquí. ¿Ok? La primera columna está aquí. Y la última columna es la de aquí. Eso quiere decir que obviamente eso va a afectar a los A y a los Z y al B. Eso quiere decir que esto es negativo. En cambio, las filas, nos damos cuenta que la primera fila es la del 2030. Y es esta de aquí. Y la siguiente fila es la del 11-9, que es esta de aquí. Eso quiere decir que la primera es esta y la segunda es esta. Por tanto, el orden es positivo, no cambia. O sea, está en orden coherente, no está en negativo. Ok, entonces vamos a proceder a realizar el slicing como tal, ¿no? Entonces recuerden, primero índices de filas, en este caso 0, 1, 2, 0, 1, 2. Y acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5, bueno, el último índice es 5. Entonces ya tenemos esa información y ahora sí podemos proceder, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer el slicing? Bueno, hay que definir el A, el B y el Z para fila y para columna. Entonces vemos que para las filas, bueno, para la fila sí, es el 3, esta fila de 3, 4, 20. Entonces vemos que esa fila es la del 0, entonces ponemos aquí, este es mi A, ahí empieza, y la segunda fila del slicing, que vendría a ser el 11, 9, está contenido en esta otra fila. Entonces vamos a ver que es esta de aquí. Entonces esta va a ser mi B. Y para llegar de A a B yo tengo que saltar 2. Entonces el Z es 2. ¿Okay? El Z es 2. ¿Okay? Ya definimos para las filas. ¿Okay? Y para las columnas
vemos que la primera fila es la del 2011, o sea, es esta de aquí. Esta vendría a ser mi A, el índice 4. ¿Ok? Y para B vendría a ser esta de aquí, es la final, ¿sí? La final del slicing. Entonces, ¿cómo le hago para llegar de A a B? Si el índice A es 4 y el B es 2, tengo que restarle 2, ¿no? Entonces el Z en este caso es negativo. Y concuerda con lo que decimos de que si el sentido es contrario, obviamente el slicing es negativo y por tanto el Z es menor que 0. ¿Okay? Entonces ya tenemos esos datos. Y ahora sí podemos proceder a realizar el slicing, ¿no? Entonces vamos a vernos, era A evaluado en fila y columna. Ahora, ¿cuáles son los índices de la fila o el slicing de la fila que yo quiero evaluar? Bueno, el A, que vendría a ser el inicio, la primera fila, de manera creciente, así que yo puedo obviarlo, pero si vamos a ponerlo como los índices, ¿no? Para que no se desacostumbre, ¿no? Bueno, la regla me dice que ponga el A, que es 0, 2 puntos. El B, que es 2, pero como yo quiero incluir a 2, tengo que sumarle 1, entonces sería 3. Y el salto para llegar de 0 a 3, bueno, de 0 a 2 vendría a ser el 2. Y esto es para las filas. Ahora para las columnas. El primero es el índice 4. El segundo es el índice 2. Pero como es un slicing negativo, para incluir al 2 tengo que restarle 1. No se olviden de eso, ¿no? Cuando el slicing es positivo o creciente, se le suma 1 si quiero incluir a B. Pero como el slicing es negativo, entonces tengo que restarle 1. Entonces no es difícil recordar. Positivo sumo, negativo resto. ¿Ok? Entonces le restamos 1 a B, quedaría 1. Y el salto es de menos 2. ¿Ok? Entonces así quedaría y con esto es suficiente. Sin embargo, en el caso de las filas, por ejemplo, vemos que el A es la primera fila y el B es la última fila, así que yo puedo obviar estos dos. ¿Okay? Puedo obviarlos porque yo sé que es el inicio y el fin. Pero el salto no puedo obviarlo porque no es 1, es 2, entonces tengo que ponerlo. Si es 1, sí puedo obviarlo. En el caso de las columnas, el 4 no es la última fila ni la primera, así que no. Pero en el caso de las columnas, el 4 no es la primera ni la última columna, así que no podemos obviarlos. Entonces queda así. De forma abreviada, sería básicamente, no incluyo el start, no incluyo el stop, pero sí incluyo el step. ¿Okay? En este caso, en las columnas sí debo poner los dos parámetros. Una pregunta. Sí. Podría ser asimismo los dos, el salto, y puedo poner 2, 5 en las verticales, el salto es 2 y al lado un slicing con menos 1, los 2 puntos y menos 1. ¿En cuál? Tú me dices en 2 y 5. Aquí, así, en la primera parte que usted tiene igualita. La segunda yo pongo 2, 5 y 2. Y para que se me haga del otro lado, hago un slicing negativo, o sea, 2 puntos menos 1. ¿Puedo hacer eso? O sea, no, la verdad no veo lo que me estás de decir, así que vamos a anotarlo, ¿ok? Ok, ¿qué slicing quieres hacer? ¿Cuál es el primer número de la fila? ¿O cuál es la primera fila de tu slicing? Lo mismo que usted tiene, 2 puntos, 2. 23. Ajá, No, a ver, ¿quieres el mismo slicing pero con diferentes índices? sí, pero estaba preguntando si puedo hacerlo así. A ver, ¿cuál vendría a ser el primer número de tu slicing para las filas, según lo que estás viendo? ¿Cómo lo ves tú? El 0, 0, ¿ok? ¿Y el siguiente? el 2 o el final, que no le pondría nada. Ok, ¿el 2 o el final? El Si tú 3 o el pones final, el... disculpa. Ok, listo. Listo. Perdón. Ahí sí, porque el 2 me incluiría la fila 1 y sería Ajá. menos 1, 2. Ok, Y está sería el bien. salto, ¿Ya? ¿De y aquí? de ahí coma, el salto, el 2. El 2 como salto. Ajá. Ok, sí, está bien, es igual. Ya ahí pongo coma, Ok, ahí pongo 2, 2. sí. ¿Ya? Pongo 2 puntos, Ok, el 5, el 5. el salto de 2, El salto 2. ajá. El salto 2. De Ok, ahí cierro eso de ahí y abro otro slicing y pongo 2 puntos menos 1.
¿Puedo hacer eso? Ok, vamos a evaluar qué sucede, ¿no? Entonces, 2 puntos menos 1. Okay, vamos a ver. Vamos a hacer el primer slicing, ¿no? O sea, 4 puntos. 2, Ok, 2. entonces, déjame borrar esto, porque sí es buena pregunta. Recuerden que no hay una sola forma de hacer las cosas. Entonces vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces, a ver, aquí sería 4 puntos menos 1, así. Ajá. Ok, listo, vamos a ver. Bien. El primer slicing de la fila es igual, ¿no? Vamos a tener el 0 como inicio y el 3 sin incluir, o sea, el 2, o sea, esta y esta fila, y saltando 2, es decir, que tenemos marcadas las mismas filas que nosotros. La diferencia radica en que la columna donde yo quiero empezar es la 2. Entonces estaríamos tomando como columna de inicio esta. Y la columna final la estamos tomando como 5, o sea, esta columna de aquí, la 4, que es sin incluir, ¿no? Y el salto vendría a ser igual. Bien, hasta ahí la diferencia del slicing resultante vendría a ser 320, porque es la columna 320, ¿no? Está en ese orden. La primero esta y luego la de acá, 320. Y por último la 911. ¿Okay? Entonces vemos que lo que está invertido realmente son las columnas, ¿okay? No las filas. Entonces aquí vemos que esto no es igual, ¿no? Está al revés. Las columnas deberían ser, la primera columna es la del 2011, pero la primera columna aquí es la 39. Entonces se propone hacer otro slicing solo, en este caso es la de menos 1, o sea, simplemente la fila, ¿ok? Cuando recuerden, ¿no? Si ustedes hacen una evaluación de una matriz y solamente ponen un índice, ustedes lo que van a obtener es una fila, o lo que van a hacer es, para eso es solamente para las filas, ¿ok? Entonces, si yo hago un slicing, el slicing solo se verá aplicado a la fila, ¿ok? Así que tengan cuidado con eso. Las columnas son los que cambian, ¿no? Las filas no. Igual vamos a probarlo por si acaso, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es invertir las filas, es decir que tomo la primera fila de este slicing, que vendría a ser el 20, tomo la otro parámetro, que viene a ser la última fila, que viene a ser la de aquí, y el salto es al revés, es decir, que no voy del 20 al 11, sino que voy del 11 al 20. Entonces me quedaría como slicing final 11, 9 y 23. Sí, así, 11, 9, 23. Entonces vemos que no es igual. Podemos salir de las dudas, ¿no? Vamos a hacer algo súper rápido. ACNP. Voy a hacer, perdón, esto rápido, súper rápido. L va a ser igual a esa matriz, ¿no? Exactamente la misma matriz para que no haya discusión, para comprobar más que nada, ¿no? Vamos, el primer número, o el primer par de filas es 1, 2, 3, 4, 20, 8. El segundo par de filas es 5, 0, 5, 0, menos 1, 2, 5. Menos 1, 2, 5. Creo que me falta un número. Sí, me falta un número que vendría a ser el 0. Y por último, tendríamos 8, 8, 9, 10 y 11. Entonces, 10 y 11 y 6, ¿no? Casi me olvido de ese número también. Entonces, ahí tenemos la lista rápida, ¿no? Entonces vamos a poner A es igual a np.array. Vamos a transformar esa lista L en entero. Recuerden que así se hacen las matrices, lo vimos en la clase pasada. Y vamos a hacer el slicing, ¿no? Entonces vamos primero a imprimir el slicing de aquí. El primero, que vendría a ser salto, salto, 2, todavía no, no, sí, ya lo hice, era salto, salto 2, 4, 4, 1 y menos 2. Entonces ese es el slicing que habíamos hecho, el primero, y vamos a hacer la siguiente prueba, ¿no? A ver si sale igual. Entonces sería básicamente igual, ¿no? Lo que cambiaba eran las columnas, que era
252, 252, y al último le aplicaba un slicing invirtiendo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Listo, vamos a correr esto. Y vemos que en el primer caso sale 23, 11, 9, que vendría a ser, perdón, esto de aquí, 23, 11, 9, y en el segundo caso sale 9, 11, 3, 9. ¿Qué vendría a ser esto de acá? Si es que lo puse bien, ¿no? Déjeme ver si puse bien el slicing. Era 2, 4, 1, 3, 20, 11. ¿Se lo puse bien? A ver. 3. Ok, miren, vamos a hacer algo, solo para salir de dudas. Vamos a imprimir A. Vamos a primero evaluar esto en una variable, rapidito, X, para tenerlo. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces vamos a poner X. Vamos a poner X menos 1. Vamos a probar. ¿Sí? Lo que cambió aquí fue 9. O sea, sí, cambió solo las filas, ¿no? Cambió solo las filas. Ah, ok, yo cometí el error aquí. O sea, sí, cambió las filas, ¿no? Pero yo cambié las columnas. Ok. Repito, ¿no? Esto hasta aquí me daba esto de aquí, ¿no? Esto de aquí me daba esto. Pero si yo le hago inversión a las filas, obviamente la primera fila va a ser esta y la segunda fila va a ser esta, porque estoy tomando como esta primera y esta como segunda. ¿Ok? Eso lo había dicho. Esto como este y este como este y saltando menos 1. Es decir, que la primera fila que yo voy a incluir es esta y la segunda es esta. ¿Ok? Entonces, lo había dicho, pero lo escribí mal. Entonces vamos a poner aquí. Sería 9, 11 y 3, 20. Listo, no me equivoqué. Ok. Entonces ahí sí, ¿no? Entonces, obviamente ahí sí sale, ¿no? 9, 11, 3, 20. Conclusión, no. Si ustedes hacen un slicing con esto, solo se aplica para las filas. ¿Ok? Solo para las filas. Ahora, si yo quisiera hacerlo con las columnas, sí que lo puedo hacer, pero no sería de esta forma, sino que lo que yo quiero invertir ahora no son las filas, sino son las columnas. ¿Ok? Es decir, ¿cómo hacemos? Bien. Y esto es otro de los casos que vamos a ver, así que lo voy a adelantar. Yo quiero conservar las filas como tal, ¿verdad? Las quiero igualitas, no quiero que cambien en orden. Lo que yo quiero es que cambien las columnas. Entonces, bueno, yo digo que todas las filas, la inicial y la final, voy a agarrar esas y saltando uno. Es decir, como vimos en los casos de los slicing, que poner solo 2 puntos significaba toda la lista original, ¿no? O en este caso, todas las filas originales. ¿Ok? Pero ahora lo que yo quiero es cambiar las columnas, es decir, que la primera sea la última y la última sea la primera. Así que, el mismo caso, 2 puntos, 2 puntos. Primera y última fila las elijo y quiero que vayan al revés. ¿Okay? Entonces, ahí sí. Ahí aplicamos ese slicing donde las filas se conservan, pero las columnas son las que se cambian. ¿Okay? Entonces, esto se hace para el slicing de columnas. Ya vamos a ver cómo, ¿no? Entonces, si lo queremos aplicar, sería que en lugar de esto, sería agregar esto de aquí. Ahora vamos a ver. Y de ahí sí, ¿no? Esta es la que salía como proponían y esta es aplicarle el nuevo slicing, ¿no? Y vemos que es igual al otro. ¿Ok? Entonces recuerden, si yo solo evalúo en un índice, yo solo me refiero a las filas. ¿Ok? Si quiero columnas, tengo que evaluar el segundo índice de ley. Bien, entonces no sé si respondí la pregunta ahorita. ¿Sí? Entonces, no, así no. Dime. ¿Ok? No, sí, profe. Vale. Ah, ok, listo. Okay. Entonces, esta es una buena pregunta, ¿no? Porque sí suele haber esa duda, ¿no? De que, ¿qué pasa si le hago otro slicing al slicing? Bueno, es, primero hacen el primero, luego aplican el segundo, con las reglas ya vistas. Entonces, no sé si dejar esto aquí. Sí, sí está bien, como una segunda forma, ¿no? Ok. Entonces vamos a seleccionar esto para pegarlo aquí como primer ejercicio, ¿no? Listo. Ya tenemos el primer caso. Y vamos a hacer el segundo. Entonces voy a borrar esto de aquí.
para tener más espacio. ¿Okay? Bien, vamos con el segundo. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, un slicing que sea de la siguiente forma? Quiero el slicing 8, 2, 0, 0 y 6, 8. Y ¿saben qué? Lo vamos a complicar más porque ahora se me ocurrió que lo podemos hacer al revés, ¿no? 6, 8 y 8, 2. Así está mejor. Okay. Más difícil. Bien. Este es el slicing que yo quiero. Ahora, ¿qué procede, no? ¿Cómo lo hago? Recuerden, primer paso que era identificar en qué filas están los siguientes elementos. Quiero saber en qué filas están el 6 y el 8. Quiero saber en qué filas están el 0 y el 2. Y quiero saber en qué filas están el 8 y el 2. No importa el orden. Yo quiero saber si esos elementos están en esa fila o no. Entonces veo, el 6 y el 8 están en esta fila de aquí. En esta fila de aquí. ¿Ok? No necesariamente están juntos ni necesariamente están en ese orden, pero están en esa fila de ahí. El 0 y el 0 están en esta fila de aquí y el 8 y el 2 están en esta fila de acá. Entonces vemos que las filas, el orden de las filas cambia, ¿no? Ya sabemos que es negativo, ya lo vemos. Ahora vamos a hacer para las columnas y de hecho voy a sombrear en qué filas está cada uno. Por ejemplo, aquí está una fila, aquí está la otra y aquí está la otra. Bien, ¿ok? Ya tenemos eso de ahí. Tenemos identificada la fila. Ahora vamos a identificar las columnas. ¿En qué columnas están el 6, el 0 y el 8? Están en esta columna de aquí. ¿Ok? ¿En qué columnas están el 8, el 0 y el 2? Bueno, están en esta de aquí. No necesariamente en ese orden, pero están ahí. ¿Ok? Entonces ya vemos que el slicing es la intersección de ambos, ¿no? El slicing vendría a ser el 2, el 0 y el 8 y el 8, 0 y 6. Es decir, todas las filas, pero igual vamos a definir los índices y las columnas que están la última y la segunda. Bien, entonces ese es el primer paso, ¿no? Definir en qué zonas están los slicing que yo deseo para matriz. ¿Okay? Siguiente, vamos a definir los índices. En este caso sería 0, 1, ¿sí? 0, 1 y 2. ¿Okay? Estas son las filas y los índices para las columnas serían 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a hacer esto más acá. Vamos a espaciarlo un poquito. Listo. Ahora bien, vamos a definir los índices A, B y Z, ¿no? Entonces, ¿cuál es el A para la fila? Recuerden, primero filas. Bueno, donde yo empiezo es en el 6 y el 8. Y el 6 y el 8 yo me doy cuenta que es la fila 2. Entonces yo digo que este es mi A, mi índice A. ¿Ok? Y el índice B vendría a ser el 6 y el 8. Perdón, el 8 y el 2. Que vendría a ser la primera fila. Entonces esta es mi fila B. Ya sabemos que esa es. Y el salto entre cada uno de los elementos, entre el 6 y el 8 y el 0 y el 0, hay una fila de diferencia. Y entre el 0 y el 0 y el 8 y el 2 hay otra fila de diferencia. Es decir, que el salto es 1. Entre cada elemento del slicing el salto es 1. Ahora vamos con las columnas. Y se me acabó el espacio, así que vamos a hacer esto un poquito más abajo. Y vamos a poner. La primera columna es la del 6, 0 y 8 y esa columna está aquí, que es la de acá. La segunda columna vendría a ser el 8, 0 y el 2 y vendría a ser la de aquí. ¿Okay? La última, perdón. Y solamente hay dos columnas, así que entre el A y el B, ¿cuánto hay de diferencia? ¿Ok? Entonces, podemos hacer la resta, ¿no? Entre 1 y 5, ¿cuánto es la diferencia? Vendría a ser menos 4. ¿Okay? Es decir, que hay un salto de menos 4. O si lo ven así, ¿no? 5, cuenten. 1, 2, 3, 4 hasta llegar al B, ¿no? Entonces, como yo estaba decreciendo, el salto es negativo. Ok, me acabo de dar cuenta algo de aquí del salto, ¿no?
El salto es 1, sí, pero no le dije el sentido. ¿Cuál es la primera fila? Yo le había dicho que la primera fila era la del 8 y el 6, y esa es la última. Es decir que de aquí para llegar a A hasta B tengo que ir restando de 1 en 1, así que el Z es de menos 1. ¿Okay? El Z es de menos 1. ¿Okay? No me había dado cuenta. Sí, estaba con sueño, lo siento. Bien. Ok. Listo. Entonces ya con eso tenemos el slice. Ahora, ¿cómo sería escrito? ¿No? Entonces podemos poner de la forma tradicional. Slicing para filas, el primer índice es el 2 y el último índice es el 0, pero como es un slicing negativo y yo quiero considerar el 0, yo tengo que restarle 1. Y el salto entre cada elemento del slicing es menos 1. ¿Okay? Y para las columnas, el primer índice o el A es el 5 y el último índice es el 1, pero como yo quiero incluir en un slicing negativo, yo tengo que restarle. Ok, me acabo de dar cuenta que puse menos 4 y después borré menos 1, lo siento. Aquí sería, el índice vendría a ser, si es el 1, yo le resto 1 más y vendría a ser 0. Ok. Bien, y el salto entre cada elemento era menos 4. Okay. Entonces, listo. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Está bien el menos y todo. El análisis está correcto, era menos 4, pero escribí menos 1. Okay. Entonces vamos a poner aquí menos 4. ¿Sí? Les puede pasar esto cuando están haciendo deberes o estudiando, pero no el examen, ¿ok? Así que tienen que estar un poco más alerta. Bien, tenemos el salto, ¿no? Vamos con las columnas, ¿no? Recuerden, el primero el 5, el siguiente vendría a ser este, pero como yo quiero incluirlo, tengo que restarle 1, así que me quedaría 0. Bien, ahora sí, ¿cómo sería la forma abreviada? En las filas, por ejemplo, la fila inicial es el final y la fila final es la primera fila, en la fila de inicio. Es decir, que tanto inicio como fin están involucrados, así que puedo abreviarlos, ¿no? Pero el sentido del slicing es negativo. Entonces, ¿cómo sería esto? Bien, el 2 es la fila final, entonces, o el inicio en sentido negativo y la otra también, pero el salto es negativo. ¿Okay? Porque estoy involucrando todas las filas, pero en sentido contrario. Eso significa 2 puntos, 2 puntos menos 1. ¿Okay? Pero las columnas, por ejemplo, el A es la última fila, que para el caso de negativo es la primera, pero la última columna, pero en el caso de negativo es la última columna, es la primera. Entonces recuerden eso. Entonces puedo poner A, puedo obviarlo. Y el B no es la última columna en sentido negativo, así que tengo que ponerlo. Y en este caso vendría a ser el 0. ¿Y cuánto es el salto? Bien, de menos 4. Entonces esa es la forma abreviada. Entonces si no se sienten cómodos con la forma abreviada, usen la forma tradicional, que igual les va a salir, es lo mismo. ¿Okay? Entonces, realmente no es tan complicado una vez que ya se sabe el truco, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero estos dos slicing individuales? Por ejemplo, yo quiero el slicing de aquí y yo quiero el slicing de acá. Quiero estos dos slicing. ¿Ok? Entonces el primer slicing sería 2, 3, 4 y 20. Y el segundo slicing sería 2 y 10. Pero estoy poniendo corchetes por alguna razón, ¿no? Ya lo van a saber por qué. ¿Por qué lo pongo entre corchetes? Bien. Pregunta. El slicing que estamos haciendo, estos dos slicing que estamos haciendo en este momento, es de una o dos dimensiones. Si el resultado del slicing les da una matriz, obviamente es de dos dimensiones, ¿no? Estoy considerando una matriz. Pero si yo solo quiero un vector de esa matriz, porque así se puede, ¿no? Quiero solamente este pedacito que no involucra a otra fila, a otra columna, se ve bien claro que es de una dimensión, ¿no? Así que el resultado obviamente va a ser de una dimensión. Entonces, en el chat dicen 2 puntos, 2 puntos menos 1. Bueno, son todas las filas normales y sí, está bien el slicing. ¿Por qué? Porque es el mismo slicing, pero está al revés. ¿Okay? Entonces tenemos todas las filas que son estas, todas las columnas, bueno, la columna de la 1 a la 4.
Ok, la 1 hasta el final sí está bien, saltando 4, o sea, de aquí a acá. Me quedaría 2, 8, 0, 0 y 8, 6. ¿Okay? Y le aplicas el slicing invertido para las filas, es decir, que básicamente es la matriz transpuesta. Entonces, está bien. Bueno, una especie de matriz transpuesta. Sí, está correcto. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el de aquí? Habíamos dicho que era un slicing de una dimensión a ambos. Entonces vamos a ver cómo se hace un slicing de una dimensión en una matriz, ¿no? Me parece intimidante, pero realmente no lo es. Sigan los pasos, ¿no? Bueno, ya tenemos identificadas las regiones de nuestro slicing, el 2 y el 10, el 2, 3, 4 y 2. Lo siguiente que procede es poner los índices a la matriz, ¿no? Tal cual, ¿no? 0, 1 y 2. Y para las columnas vendría a ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces podemos ampliar esto. Sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, para el primer slicing, pregunto yo, ¿qué filas, o sea, el 2, 4, 4, 20, ¿no? ¿Qué filas están involucradas? Yo solamente veo que la única fila que está involucrada es la 0. ¿Ok? Solo hay una fila, no hay un slicing para las filas. Es un índice. ¿Ok? Pero para las columnas vemos que hay del 1 al... Bueno, son los elementos 2, 3 y 4, los cuales me dicen que el primer elemento del slicing para las columnas vendría a ser el 2, que en este caso este vendría a ser el A. ¿Ok? Y el 4 vendría a ser el B. Y el salto para llegar de A a B obviamente es 1, ¿no? Entonces Z es 1. Entonces vemos que para las filas no hay slicing, pero para las columnas sí. Entonces, ¿cómo procedemos? Normal, la matriz A, filas y columnas, ¿ok? Empecemos por las columnas. Las columnas, tenemos un slicing en el cual el A es 1 y el B es 4, pero como es un slicing positivo yo quiero incluir ese 4, así que le sumo 1. Y el salto es 1, ¿no? Entonces vamos a poner el salto 1. Pero para las filas vemos que no hay slicing, sino que yo estoy tomando un índice específico y ese índice es el 0. ¿Okay? Entonces podemos hacer una cosa mixta de evaluar un índice en una parte y hacer un slicing en otra. La respuesta es sí. ¿Okay? Entonces tenemos el 0 y el 151, ¿no? Entonces si lo queremos abreviar, podría ser tranquilamente, bueno, el 0 es la primera columna, ¿no? Sí, pero como no es un slicing, entonces tenemos que poner el 0. ¿Sí? Y el slicing para las filas, en este caso no hay ninguna, así que quedaría igual, así que no tiene sentido hacer una abreviación. Ok, pero para la segunda, el segundo caso, tenemos que lo mismo, ¿no? Primero evaluar las filas y evaluar las columnas. Y vemos que las filas involucradas en el segundo slicing vendría a ser estas dos de aquí. Y la columna involucrada para el segundo slicing, y mejor lo voy poniendo con otro color, para el segundo slicing es esta de aquí. Es decir, que en filas hay slicing y en columnas no. O pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el índice A? Para las filas, bueno, sería el 1. Y el índice B para las filas vendría a ser el 2. Ya tenemos eso ahí. Bien. Y para las columnas tenemos el primer índice, perdón, el índice está acá, ¿no? Solamente es el 3. Así que no hay mucho que hacer en las columnas. Entonces tenemos el caso, ¿no? Que el slicing son filas y columnas. ¿Cuál es el slicing de las filas? Bueno, A es 1 y la siguiente fila es 2, pero como quiero incluirla le sumo 1 y el salto entre 1 y 2 es 1, ¿no? Y para las columnas, en este caso solamente es el 3. Listo. Tenemos esa columna y ese slice. ¿Podemos abreviarlo? Sí, porque en el caso de las filas, la primera fila es 1, pero la última fila es la última fila en sentido positivo, así que podemos abreviarlo. Y
el salto es 1, así que podemos dejarlo ahí. En el otro caso también era 1, pero ya era un poco más obvio. El chiste era abreviar algún índice de inicio y fin. Pero no, pues sí que vamos a dejarlo así. Igual se puede quitar el 1, no se preocupen. Pero para las columnas, el único índice que tengo involucrado es el 3, ¿no? Así que solo ponemos el índice de la columna y ya está. Entonces tenemos una conclusión de esto, de que nosotros podemos hacer un slicing para extraer toda una fila entera o parte de una fila, y tenemos un slicing para extraer toda una columna entera o parte de una. ¿Ok? Y eso hay una forma general de hacer esto, ¿no? Entonces, primero vamos a recortar el siguiente ejemplo. Bueno, el ejemplo anterior más bien. Ups. Vamos a recortar el ejemplo anterior y lo vamos a poner en el Word. Ok, entonces vamos a poner aquí. Este es el otro ejemplo. Y el otro ejemplo de acá. Aquí. Listo. Ahora, ¿qué pasa con este último caso? Nos damos cuenta de que si queremos hacer un slicing de fila o de columna, parte de una, es de esa forma, ¿no? Entonces vamos a hacer una matriz pequeña, no tan grande. Pero, ¿ok? Tenemos esa matriz, ¿sí? Y si yo quisiera, por ejemplo, extraer una columna en específico, no, vamos a extraerla acá. Por ejemplo, esta de aquí. Esta columna en específico. Yo veo que evidentemente es un slicing, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso posterior vamos a extraer esta fila, ¿no? Pero vamos a dejarlo primero con esto. Bien, entonces yo quiero ese slicing de 6, 5, 8 y 0. ¿Cómo hago? Bien, lo mismo, ¿no? Identifico la zona, que vendría a ser esa de ahí. El slicing, les pongo los índices 0, 1, 2 y 3. Y en este caso, la matriz tiene 3 columnas, sería 0, 1 y 2. Bien, entonces, ¿cómo será el slicing? Bueno, en el caso de las filas, yo me doy cuenta que son todas las filas, en ese orden. ¿Ok? Y en el caso de las columnas, solamente es la columna 1. Así que el resultado del slicing vendría a ser prácticamente todas las filas. Todas las filas se abrevia así, recuerden eso. Y en este caso, la columna 1. Y tenemos la columna. Así que de esta forma, yo puedo extraer una columna en específico. Y de forma general, yo puedo extraer cualquier columna que yo quiera de la siguiente forma. ¿Okay? Entonces, J es un índice de columna. Y con eso ya nosotros podemos extraer una columna entera sin problema. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero la columna al revés? Bueno, en este caso tendré que invertir las filas, ¿no? Porque la columna no cambia, así que en lugar de 2 puntos vendría a ser 2 puntos menos 1. ¿Ok? Sí, está bien. Y si queremos parte de una columna, bueno, ya lo vimos hace un rato, que era simplemente establecer los índices y listo. O sea, no hay mucha ciencia ya. Ven que no es tan complicado. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera extraer esta fila? ¿Okay? ¿Cómo sería extraer esa fila? Sería 9, 8 y 10. Bien, entonces la respuesta fácil es decir, ¿qué fila está involucrada? Bueno, la 2. ¿Y qué columnas están involucradas? Todas. Así que de manera rápida yo digo que, bueno, es la fila 2 y todas las columnas. ¿Okay? Es decir que para extraer una fila entera, yo puedo decir que básicamente el slicing es este. Un índice I y 2 puntos. Y con eso extraes una fila entera. ¿Ok? ¿Hay inconvenientes con esto? No, está correcto. Pero si no recuerdan, si yo evalúo directamente el 2, es lo mismo. Así que esto también es una fila. ¿Sí? Y eso también es una fila.
Y esto es obviamente una columna. ¿Okay? Entonces podemos extraer filas y columnas de esa forma. ¿Okay? Solo recuerden, si no saben cómo o tienen dudas, apliquen el procedimiento, identifican las zonas, identifican los índices y proceden a hacer el resultado. Y si se sienten incómodos con la parte del slicing, de las abreviaciones, pueden directamente poner los índices tal cual lo hemos visto, A, B y Z. ¿Ok? Entonces, no hay mucha ciencia detrás de esto. Listo. Entonces, vamos a poner aquí. Extracción de una fila y columna. Okay, entonces ese es el caso de aquí, y los otros dos son ejemplos de slicing de matriz, ¿no? Bien. Ahora, ya que sabemos esto, vamos a definir unas funciones más que nos pueden ayudar para los ejercicios posteriores, ¿ok? Y con eso ya básicamente terminamos esa parte de la teoría, porque realmente hay que ver teoría para entender esto. Así que vamos a poner las funciones aquí. ¿Dónde está? Ok. Listo, vamos a ponerlo abajo y no nos vamos a complicar. Bien. Vamos a poner aquí. Bien, funciones adicionales. Tenemos las que conocemos, por ejemplo, que A vendría a ser np.zeros. Recuerden que esto me da un vector de 0, sí, pero si ustedes hacen esto, n, m, de type, nosotros podemos crear una matriz de n por m con las propiedades que habíamos definido en las otras funciones. ¿Okay? N por m llena de ceros. Bueno, de datos nulos, ¿no? Recuerden esa parte, ¿no? Si es de strings, va a ser cadenas vacías. Bien, lo mismo se aplica para las otras funciones. ¿Ok? En lugar de n, ponen n, m. ¿Sí? Entre paréntesis. Ojo, cuidado, van a hacer esto. Cuidado, van a hacer esto. ¿Ok? Esto está mal, porque aquí estarían diciendo que hay 3 parámetros. No, esto aquí es solo un parámetro y el tipo de datos. Ok, entonces vamos a poner aquí. Lo mismo se aplica para creación de vectores. Se reemplaza n por n, m. Listo. No hay mucha ciencia. Realmente la función que más van a usar es esa de ahí, el ceros. ¿Okay? Listo. Ahora, ¿qué pasa con las otras funciones de operaciones? Bien, por ejemplo, np.sum de una matriz, ¿okay? Básicamente lo que va a hacer es la suma de toda la matriz. ¿Okay? np.max va a ser matriz, va a ser igual a el máximo de toda la matriz. O sea, va a buscar el elemento máximo de toda la matriz. np.min obviamente va a ser lo mismo, ¿no? Va a buscar el mínimo entre toda la matriz. Y np.min va a ser no min, sino min. Estamos con una ligera pronunciación con A, ¿no? Entonces vamos a poner aquí una matriz, va a sacar el promedio, toda la matriz, ¿ok? No hay mucha ciencia, ya lo saben, pero lo que sí hay que tener cuidado es con estas funciones, ¿no? Que vendría argsort, con argmax, con argmin. Tienen que tener cuidado con esas porque argmax en este caso no me va a dar el índice del máximo, sino que va a contar hasta llegar al máximo. Argsort va a ordenar fila y me va a dar una matriz de índices, entonces eso va a ser muy complicado de manejar. Y np.argmin me va a dar el índice del mínimo, pero no me va a dar el índice del mínimo, sino que va a contarme hasta llegar al mínimo. Entonces realmente no lo recomiendo usar para matrices. Esto es solamente para vectores, ¿sí?
para vectores. Deme un segundito. Bien, tenemos eso para vectores. No lo use, ¿ok? No lo use. ¿Qué va a pasar si yo uso argmax? Bueno, por ejemplo, yo quiero hacer argmax de esta matriz, ¿no? Déjenme hacerlo aquí en el Paint. Por ejemplo, a mí se me ocurre hacer n.argmax de esta matriz A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? Bueno, ¿me va a dar el índice del máximo? No. Primero que nada voy a identificar el máximo. En este caso el máximo es el 10, ¿no? Entonces el máximo es el 10. ¿Y qué va a hacer la función argmax? Contarme hasta llegar al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, que la función argmax me va a dar... perdón, empieza en 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, que esta función, en lugar de darme el índice del máximo, me va a dar 8. ¿Sí? Entonces, no sirve de mucho. Entonces, no lo usen para matriz. ¿Okay? Entonces, por eso se los pongo con un ojo, que no sirve para matriz. ¿Ok? Y la función np.arrange, ¿ok? La función np.arrange, recuerden que funciona igual que un range cualquiera, ¿sí? Con el A, B y Z, tal cual las reglas del range lo dictan. Pero recuerden que esto siempre da un vector. Siempre, todas las veces. ¿Ok? Pero se puede transformar a matriz. Y eso se hace con la función reshape. ¿Okay? Que le pasan un vector o una matriz, más bien un arreglo en otras palabras. Un arreglo y una nueva dimensión. N y M. Entonces, ¿qué hace la función reshape? Bueno, devuelve una matriz, por ejemplo, A va a ser igual. Bueno, no necesariamente una matriz, puede redireccionar también a un vector, así que esto le da un arreglo realmente. Entonces, aquí pueden hacer muchas cosas. Entonces, redirecciona un arreglo a una dimensión n, n,m. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería aquí? Por ejemplo, tenemos acá, vamos a poner esto de aquí. Bueno, esto básicamente ya lo vimos, solo que con los nuevos parámetros. Esto funciona igual. Esto también funciona igual. Esto también funciona igual. Esto funciona igual, así que no hay tanto problema. Estas de aquí son advertencias. Y aquí está la función nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo redirecciono una matriz de una dimensión n,m? Y voy a ponerle como que una distinción, ¿no? Esa n apóstrofe. ¿Sí? No necesariamente tienen que poner las apóstrofes, simplemente es para identificar que es una nueva dimensión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la condición aquí? Entonces, hay una condición, no se puede aplicar reshape porque sí. La condición es que el arreglo antiguo de n por m elementos debe conservar, déjenme poner acá abajito, debe conservar la misma relación que n apóstrofe por m apóstrofe. ¿Sí? ¿A qué le quiero referir? Es que debe cumplirse que n por m debe ser igual que n nueva por m nueva. Y la razón es sencilla. Porque si en una matriz tienes 20 elementos y la quiero redireccionar a una matriz que no me da 20 elementos iguales, entonces obviamente no se puede, porque estaría incumpliendo las reglas de los arreglos, las cuales me dicen que tienen un tamaño definido. ¿Sí? Así que es imposible. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo rapidito, porque esta función sí sirve de algo, sirve bastante. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces esta función sirve. Y si no la habían practicado, es un momento, porque esas se las suelen tomar en las lecciones o exámenes. Entonces vamos a poner aquí la siguiente matriz, una matriz sencilla de, por ejemplo, 3 por 2. ¿Sí? Entonces vendría a ser 3 filas. Por ejemplo, 6, 3,
9, 5, 10, menos 1. ¿Ok? Tenemos eso de ahí. Ahora, ¿qué sucede? Yo le quiero hacer reshape. ¿Ok? Entonces, para hacerle reshape, yo tengo que considerar varias cosas. La primera es la dimensión actual de mi arreglo, o el número de elementos de mi arreglo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo también abajito, que vendría a ser, por ejemplo, quiero transformar este vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Vamos a poner 10, 11 y 12. Quiero transformar ese arreglo a otra cosa. ¿Sí? Entonces vamos por el primer caso, ¿no? Entonces tenemos una matriz de ¿cuánta dimensión? Bueno, es de 3 por 2, ¿no? De 3 por 2. ¿Ok? Entonces este es mi n por m. ¿Ok? Mi n por m. Y yo tengo que transformarlo a otra dimensión. Entonces recuerden la relación. ¿Cuánto es n por m? Bueno, 3 por 2 es igual a 6, ¿verdad? Entonces, mi nueva dimensión debe cumplirse, que al multiplicar filas por columnas debe darme 6 igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué otras combinaciones posibles tengo? Entonces, nuevas n' por m. Por ejemplo, tengo, se me ocurre, 1 por 6, 6 por 1 y 2 por 3. No tengo más combinaciones que me puedan dar 6. ¿Ok? No se puede. Bueno, el 3 por 2 también. Sí haremos. Estoy tratando de terminar rápido para hacer aunque sea una primera parte de un deber, ¿no? Entonces tenemos eso de ahí. Así que avanzando de manera rápida, porque esto puede ser que lo utilicemos en el ejercicio. Tenemos que estas son las nuevas dimensiones, entonces yo puedo aplicar reshape. Ok, ¿cuál es el procedimiento para aplicar reshape? Entonces, rapidito, primero tienen que llevar todo arreglo. ¿Y eso cómo se hace? Fila, más fila, más fila, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me refiero a suma, sino la suma es concatenación, es decir, unir. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, la fila 1 es 6 y 3, la siguiente fila es 9 y 5, y la siguiente fila es 10 y 1. ¿Ok? Este caso es vector, ¿no? Listo. Entonces tenemos 6, 3, 9, 5 y 10, 1. 10 menos 1. Entonces el siguiente paso es tomar m elementos, bueno, m' elementos, n veces, n' veces. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo quiero la función, la dimensión de, se me ocurre de 2 por 3, ¿no? Okay, quiero 2 por 3. Bien, se supone que m, vamos a poner aquí, n por m, n' por m', va a ser n y 2, es decir, que tengo que tomar 3 elementos 2 veces. ¿Okay? Entonces vamos a ver eso. 3 elementos, 6, 3, 9. Y 5, 10, 1. Los tomé 3 elementos 2 veces. Si no les cuadra, es porque el reshape no se puede hacer. Entonces, ¿cómo me evito de que sé que no se puede hacer? Bueno, con el cálculo de las dimensiones. ¿Ok? Es sencillo. Si la nueva fila no me da lo mismo que la antigua, bueno, la multiplicación de las dimensiones no me da lo mismo, entonces directamente no se puede. No pierdan tiempo. ¿Ok? Igual, al momento de hacer el segundo paso de tomar m elementos n veces, le va a quedar 1 o 2 de sobra, o más de sobra. Entonces ese no es el chiste, ¿no? Entonces, no tiene que sobrar ninguno. Entonces, tomo m elementos, 3 elementos, 6, 3, 9, 2 veces. 5, 10, 1. Entonces tomé 3 elementos 2 veces. Y ya con eso nosotros podemos construir la matriz. En este caso la resultante sería 6, 3, 9 y 5, 10 menos 1. Y listo. Y básicamente así se hace cualquier reshape. Por ejemplo, en el caso del vector, de manera rápida, tengo 2 elementos. 3, 6, 9, 2 elementos. O sea, este vector es de 2 elementos. ¿Okay? ¿A qué nuevas dimensiones? O bueno, también puede decir que es de 1 por 12, ¿no? Para efectos del caso es de 1 por 12, ¿no?
¿A qué nuevas dimensiones puedo llevar esto? Bien, a cualquiera que me dé 12. Por ejemplo, 12 por 1. Por ejemplo, 3 por 4. 4 por 3. 6 por 2. Y 2 por 6. O sea, son todas las dimensiones que yo puedo elegir. Por ejemplo, vamos a tomar este de aquí. 4 por 3. Bien, entonces aplico el primer paso, es llevar a todo vector. Bueno, esto ya está en vector, así que no hay que hacer ese paso. Y el segundo paso vendría a ser tomar 3 elementos 2 veces. Perdón, 3 elementos 4 veces. Entonces tomamos 3 elementos. 1, 2, 3. Primera vez. 1, 2, 3. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, primero hagamos esto, que es lo más importante. Luego hagamos el reshape. Bien, 3 elementos van 3 veces y 3 elementos 4 veces. Ok, entonces se cumplió eso. Ahora, en los dos casos, ¿cómo aplicaríamos el reshape? Asumamos que todo se llama A, así que no hay problema. Y apliquemos lo que dice el documento, lo que acabo de decir, ¿no? np.reshape arreglo la nueva dimensión. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo creo esta matriz? Bueno, va a ser igual a np.reshape de A y la nueva dimensión que vendría a ser de 2 por 3. Listo. O sea, aplico la función nada más. Y en el caso del vector, si quieren llámenlo B, no hay problema, vamos a llamarlo B. En el caso del vector B, el vector B es lo mismo, ¿no? Nueva va a ser igual a np.reshape. Ponemos el vector B y la nueva dimensión que vendría a ser de 4 por 3. Y así mismo, no necesariamente, por ejemplo, el primer caso fue una matriz que le llamamos a otra dimensión, ¿verdad? Pero también podemos llevarlos a vectores y de vectores de matriz a vectores. Entonces, todo con las dimensiones, de 1 por 12 y así. Sí, entonces, ya tenemos esa función que nos permite redimensionar las cosas. Bien, ¿nos sirve? Sí. Hay veces en las que sí les va a servir. Así que yo diría que es que se aprendan cómo funciona, ¿no? Igual en lecciones suelen tomar eso. ¿Sí? Solamente pongan los pasos y ya está. No hay mucha ciencia tampoco detrás de esto. Entonces vamos a hacer esto. Perdón, no se copió. Vamos a copiarlo de manera rápida. Esto de aquí. Listo. Bien, ahora sí. Hay un tema que hay que tocar, pero vamos a hacerlo si es que, toca el caso con el ejercicio. Y es el tema de los axes, ¿ok? Pero eso, si el ejercicio lo amerita, lo vamos a ir explicando en la marcha. ¿Okay? Entonces, para explicar todo esto, vamos a poner un ejercicio. Momento, déjenme buscar el ejercicio. Déjenme ver que está por aquí. Ok, ya lo encontré, está acá. Listo. Ok. Bien, tenemos ese ejercicio, ¿no? Y dice, en la introducción no nos interesa mucho, simplemente leer las cosas importantes. Por ejemplo, dice que tiene una matriz M, la matriz se llama M, que es de NumPy, obviamente, con esta estructura donde vemos que las filas y las columnas representan información. Entonces, en este tipo de ejercicios vamos a tener lo siguiente. Que las filas o las columnas son paralelas a una lista o vector y así sucesivamente. Las columnas también pueden ser paralelas a un vector. O puede ser que las filas representen una información individual y que no estén emparentadas con nada. Por ejemplo, este es el caso. Las filas representan variables, BD, BR, BB, UV y majada, ¿no? Y las columnas dicen que representan a huracanes de diferentes años. Entonces yo no he visto el ejercicio, yo sé que es un examen, pero yo sé que debo tener una lista o vector paralelo con las columnas. ¿Okay? Entonces eso es indicar, ¿no? Y eso está en el encabezado del ejercicio, donde las columnas representan los huracanes, o sea, lo que acabo de decir, y estén ordenados por años, es decir, que el primer año desde el 2015, luego 2016, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el panorama claro, filas, variables, columna, huracanes ordenados por año. ¿Ok?
Y dice que algunos datos más, que las velocidades están en kilómetros por hora, la cantidad de lluvia está en centímetros y las marejadas están en metros. Así que si hay que hacer alguna transformación, hay que hacerla, ¿no? Bien, entonces, como ya lo profeticé, ¿no? Tengo listas por cada año, es decir, estas listas que están aquí son paralelas a las columnas. ¿Ok? Son paralelas a las columnas y no se repiten. Y están en el mismo orden que aparece en M, si no, no fuera paralela. Entonces, esas son cosas que tienen que tener en cuenta. Y nos van a pedir un par de funciones. Entonces voy a poner esto aquí como ejercicios. Voy a dejar ese axis pendiente. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este ejercicio? Bien, necesitamos esto de aquí. Necesitamos rayar esto, porque así, si lo vemos, no vamos a entender nada. Entonces vamos a poner esto aquí. ¿Ok? Listo. Y vamos a también copiar ¿dónde estás? Aquí. Vamos a copiar esto porque también nos interesa. ¿Okay? Entonces vamos a poner esto aquí. Nada más ahí. Bien. Vamos a hacer el primer caso. Tenemos aquí, este de aquí. Vamos a borrar esto. Bueno, ya lo vieron, tampoco ya lo desarrollé. Ok, vamos a hacer el primer caso. Miren. La función total marejada que recibe la matriz M y una categoría, ¿sí? Y dice que esa categoría es un valor de entre 1 y 5. ¿Okay? Entonces vamos a leer la función. Dice, implementa la función total marejada de la matriz y una categoría que retorna el total de marejadas en metros causadas por los huracanes que tengan categoría Cat. Dice que la categoría recibe como un número entre 1 y 5. Entonces, para esto considere que las categorías de los huracanes se definen de la siguiente manera. Por ejemplo, una categoría 1 es que su VB, es decir, su velocidad de viento, es, o este valor de aquí, esta fila, debe estar comprendida en un valor menor a 100. ¿Okay? Para categoría 2 debe estar entre 100 a 150, para categoría 3 entre 150 a 200, entre bla bla. Listo. Entonces yo tengo que extraer cuántos, ¿sí? O sea, tengo que retornar un total de marejadas en metros. Entonces, tengo relacionando dos variables. ¿Sí? Por ejemplo, estoy relacionando la variable marejada y estoy relacionando la variable viento, velocidad de viento. ¿Okay? Entonces, estoy relacionando dos filas. Pregunta, ¿las filas pueden ser paralelas entre sí? Sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, la definición de paralelo lo dice, ¿no? Miren. Yo tengo, por ejemplo, el huracán este de aquí, este huracán. Es esta columna. ¿Ok? Y las propiedades de ese huracán están descritas por sus filas. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos esta fila de aquí. En la Arlen sería 19. Velocidad de ráfagas vendría a ser 120. En velocidad de viento vendría a ser 100. Y lluvia 35 y marejada 1. ¿Ok? Si yo le digo que esto es categoría 1, tendré que comparar su velocidad de viento, a ver si es categoría 1, 2 o 3, a ver dónde encaja. ¿Ok? Y si yo sé que, por ejemplo, aquí se cumple una condición de que efectivamente si es categoría 1, por ejemplo, yo tengo que sumar esta marejada. Entonces vemos que no cambia la columna, lo que cambia es la fila. Entonces yo lo único que tengo que evaluar son diferentes filas. ¿Okay? Diferentes filas. Bien, entonces eso como preámbulo, ¿no? Entonces ya sabemos que todo funciona así. Las filas son diferentes datos, pero de una misma columna o de un mismo grupo de columnas. Entonces, volviendo al ejercicio, ahora me están diciendo que implemento una función que si yo le doy la categoría me tiene que dar la suma de todas las marejadas, es decir, la suma de todas estas, ¿sí? Todas las que están sombreadas. Voy a sombrearlo con otro color. Me tiene que dar toda la suma de todas estas. Por ejemplo, este también es categoría 1, tengo que sumar, me daría 3 la función. Por ejemplo, este es categoría 1, me daría la suma entre 0.5, 1 y 2. ¿Sí? Entonces,
Primero me piden eso, ¿ok? Vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Def total marejada. ¿Sí? Entonces, total marejada recibe la matriz M y una categoría, ¿ok? Listo. Entonces, supongamos que estamos en el examen, ¿ok? ¿Qué hago? Bueno, yo sé que la matriz es M la que me están hablando y categoría es un número entre 1 y 5. Y sabemos eso, lo dice el enunciado. ¿Qué más nos dice el enunciado? Que depende de la variable de velocidad de viento es que yo voy a elegir una categoría. ¿Sí? Entonces, aquí me queda bien claro, ¿no? Depende de la velocidad de viento elegir una categoría. Y si no estoy contento con eso, yo lo que puedo hacer es copiar esto, ¿no? Ah, bueno, como es a lápiz en su caso, puedo hacer esto, ¿no? Ok, tenemos que, esas son las categorías. Ok, estoy comentando. Eso es lo que tengo que tomar en cuenta. ¿Y qué es lo que tengo que retornar? Tengo que retornar la suma de las marejadas de los huracanes que entren en esa categoría. Bien. Resumidas cuentas, al leer un par de veces el ejercicio, ustedes llegan a esa conclusión. ¿Ok? Van a llegar todos a esa conclusión. El problema es cómo lo hago. ¿Ok? Bien. Primero, vamos por el retorno. Debo retornar la suma de las marejadas de los huracanes que entren en esa categoría. Bueno, ¿qué función puedo usar para sumar algo? Bueno, sum, puedo hacer un for recorriendo y sumando, tengo algunas opciones. Pero no sé qué sumar, me dicen las marejadas. Ok, ¿marejadas qué es? Entonces, tenemos que tener bien claro esto, que B es un índice. La velocidad de viento es el índice de las filas. Sí, exacto, vamos a hacer con un word. Pero todavía estoy definiendo cómo es que se resuelve, porque no es que es de una ir, ¿no? Hay que ir despacio. Por ejemplo, velocidad de viento vemos que tiene, bueno, esta matriz para empezar tiene índices, ¿no? De las filas, que son fijos. Por ejemplo, tenemos 0. Ay, odio que esto se cambie. A ver, vamos a poner aquí velocidad 0. Tenemos velocidad 1, velocidad de viento 2, lluvia 3 y marejadas 4. Entonces los índices a interactuar son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero en este caso sería el 2 y el 4. ¿Okay? Entonces tenemos que son esos índices de ahí. No hay mayor misterio. En este caso vendría a ser el 1, si es que no me equivoco. Vamos a ver acá. No, vendría a ser el 2. Velocidad de viento es el índice 2 y el marejada es el 3. Perdón, es el 4. Bien. Ok, entonces necesito yo primero saber qué huracanes pertenecen a la categoría que me están pasando. Y ya, entonces, ¿cuál es la condición? Miren, si la categoría es 1, entonces, ¿cuál es el rango que debo comparar? Vendría a ser que la velocidad de viento debe ser menor a 100. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo obtengo los valores que son menores a 100? ¿Sí? ¿Y cómo los evalúo? Porque yo tengo que sacar los índices de esa condición de velocidad de viento y evaluarlos en las marejadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente es esto, ¿no? Miren, si yo tengo el índice de Arlenque, por ejemplo, el índice para este valor, se me ocurre es 15, ¿no? Entonces yo sé que el índice 15 cumple la condición de tener una velocidad de viento que yo espero, ¿no? Pero yo con esa velocidad de viento no hago nada. Yo lo que quiero es este valor de aquí. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Bien, si yo hago una función que le digo una condición y me dé un índice, y ese índice yo lo evalúo en la otra fila, yo voy a tener el resultado que espero. Por ejemplo, la función que se llama where, digo, ok, la velocidad de viento, quiero saber dónde la velocidad de viento es mayor o igual a 100, y me dice que esta fila es aquí. Entonces yo cojo este índice y lo evalúo en marejada y me da 1. ¿Ok?
pero eso lo tengo que hacer para todos los valores que cumplen esa condición. Por ejemplo, este también, digamos que este cumple, ¿no? Este cumple mi condición, entonces este índice que podría ser, por ejemplo, 23, también lo tengo que evaluar ¿en dónde? En la otra fila y tener ese valor. Entonces, yo tengo que hacerlo para todas las filas que cumplen esa condición, es decir, que no voy a tener un solo índice, sino que vamos a tener muchos índices. ¿Ok? ¿Y qué función? Sí, también, con una máscara también se puede. Realmente lo expliqué la semana pasada que la máscara y el where funcionan igual, solo que la máscara te da una matriz booleana y el where te da un arreglo de índice. Entonces, depende del caso, podemos usar la máscara o podemos usar el where. Entonces, ya decisión de ustedes. No, pero para este tipo de casos donde yo tengo una condición y la quiero evaluar en otro lado, podemos hacer máscara o where. Pero vamos a resolverlo, repito, no se adelanten, tranquilos. ¿Sí? Esto no es, a menos que tengan mucha práctica, es ver el ejercicio y saber cómo resolverlo automáticamente. ¿Sí? Y se puede. ¿Okay? Pero mientras ustedes estén en proceso de aprendizaje, lo mejor es no adelantarse, sino que ir haciendo de a poco. ¿Okay? Entonces esa es la idea. Si alguien ve que se adelanta, es muy probable que no van a entender por qué lo hicieron. Entonces el chiste es que vayan sabiendo por qué se hace cada cosa. ¿Bien? Entonces sí, efectivamente con la máscara o con Word está bien. Bueno, entonces si nos dicen que la categoría es 1, la condición vendría a ser que la velocidad de viento debería ser menor a 100. Ok, ¿qué velocidad de viento? No tengo esa variable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miren, BB, la velocidad de viento es la fila 2. ¿Okay? Entonces, ¿cómo extraigo toda la fila? Bueno, con el índice 2. ¿Okay? Entonces, aquí están todas las velocidades de viento. ¿Okay? Ahí están todas las velocidades de viento. Y abarcan todos los huracanes. Recuerden, todas las columnas son huracanes. Y si yo extraigo la fila, los elementos de esa fila corresponden a cada velocidad de viento de cada huracán. ¿Sí? Entonces, es como que si yo haga esto, miren. Como que si yo extraiga solamente esta fila. Y yo voy a extraer, obviamente, toda esta fila. Entonces, las columnas están representadas por los huracanes. O los elementos, los índices de los elementos están representados por los huracanes. Bien, y asimismo las marejadas es la matriz en 4 o en último lo menos 1. Vamos a poner el índice 4. Bien, listo. Ya tenemos que aquí en ese vector todas las marejadas. Bien. Ok. Ahora, ¿cómo yo pregunto dónde la velocidad de viento es mayor que o menor que 100 kilómetros? Bien, entonces podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Mi velocidad, no, esto se cambia, no sé por qué. Creo que tengo apretado insert. Ok. ¿Listo? Por ejemplo, ¿dónde la velocidad de viento es menor que 100? ¿Okay? Esa es la pregunta. ¿Dónde es menor que 100? O este vector es menor que 100. ¿Y todo este vector qué me va a dar? Un vector de igual tamaño que la variable BB. Y tenemos que esa va a ser una comparación de booleanos. Es decir, que vamos a tener que las velocidades de viento vendría a ser, por ejemplo, true, false, true, dependiendo, ¿no?, dónde se cumple esa condición. Ok, tenemos dos opciones. ¿Qué pasa si yo evalúo esto en un vector? Porque esto que está aquí es simplemente una máscara booleana. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo así. Una máscara que me dice que donde B es menor que 100. Y esto me da algunos índices, ¿no? Algunos valores. ¿Y qué pasa cuando evaluamos una máscara en un vector? Me daba el valor donde se cumplía que era true, ¿no? Por ejemplo, en este donde es 100 me dice que es true. Entonces, si yo lo evalúo en marejada, me va a dar 1 porque ahí es true. Entonces, recuerden la teoría de las clases pasadas, ¿no? Entonces, tenemos que si yo evalúo marejadas, lo evalúo en la máscara
yo voy a tener las marejadas que cumplen que BB es, bueno, que la velocidad de viento es menor que 100. ¿Okay? En otras palabras, hago la pregunta, ¿velocidad de viento es menor que 100? Ok, me da una máscara y eso evalúo las marejadas. Y listo. ¿Podemos hacerlo con Word? También, no hay problema. Por ejemplo, otra opción sería, en lugar de hacer esto, podemos hacer que índices va a ser igual. Bueno, voy a ponerlo aquí para que no haya confusión. Todavía no termino, ojo. Por ejemplo, otra forma sería índices va a ser igual a np.where. ¿Y where qué requiere? Una máscara booleana. Entonces, velocidad de viento menor que 100. Y esto me da un arreglo de índices. ¿Qué pasa si evalúo un arreglo de índices? En este caso, vector, ¿no? Recuerden que me da un índice de fila, de índices para un vector. ¿Qué pasa si yo lo evalúo directamente en esos índices? Bueno, hace la multiindexación, que al final de cuentas vendría a ser lo mismo que con la máscara. ¿Sí? Así que si ustedes quieren hacerlo de las dos formas, está bien. Bien, pero aquí nos da las marejadas que cumplen la condición, pero no las estoy guardando. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí. Marejada C, que vende a ser marejadas de la categoría. Y esto lo voy a poner abajo para que se pueda ver. O más bien déjenme agrandar esto. Hacemos aquí. Listo. Ya, pero eso siempre y cuando la categoría sea 1. Porque si la categoría es 2, la condición de la máscara va a cambiar. ¿Okay? Entonces yo digo, ok, si no es 1, entonces ¿cómo puedo hacer otra pregunta si no es 1? Con el if. ¿Ok? Si la categoría no es 1, hago otra pregunta y yo digo, ok, es 2. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería la máscara? Bien, la máscara me dice que esté entre 100 y 150. Entonces yo tengo dos condiciones aquí. Que la máscara puede ser, la velocidad de viento puede ser mayor o igual a 100, ¿verdad? Y, ¿cómo pongo el i? Podríamos pensar que es con and. Bueno, vamos a trabajar con eso, no se preocupe. Y, entre comillas, esto todavía no termino. Y también tiene que ser que la velocidad de viento tiene que ser menor a 150. Ok. Si yo hago esto, yo digo, ok, la máscara es esta condición y esta condición, ¿no? Que tiene que ser mayor o igual a 100 y menor a 150 para que esté entre 100 y 150, ¿no? Es lógico. Si yo pongo el and, me da otro error. ¿Ok? Porque no se puede hacer eso. No puedo usar el operador and. Entonces, ¿qué opciones tengo? Bien. Hay dos opciones. Una que la verdad no sé manejarla muy bien. Y la otra que para mí es más fácil. ¿Cuál es la operación que queremos usar? La operación and, ¿verdad? Entonces hay una función de NumPy que no se las puse porque realmente no se usa mucho, pero en este caso nos va a tocar. Y dije que las cosas nuevas que vamos a ver aquí las vamos a hacer sobre la marcha, ¿sí? Entonces voy a explicar la función np.logical and. ¿Okay? ¿Qué hace la función logical and? Es como que si yo hubiese tenido el and ahí. Miren, ahí dice logical and de un vector 1 y un vector 2 y los vectores que ustedes quieran. O los matrices 1 y las matrices 2 que ustedes quieran. Es como que si yo hubiese usado el land ahí. ¿Okay? Pero como eso no se puede hacer, yo tengo esta función de aquí. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Bien, por ejemplo, Ampersand también, sí. Pero en este caso creo que, como dije, no lo sé usar muy bien porque realmente no se usa mucho. Hay que poner los vectores en una especie de corchete para poder usarlo. Así. Y así. Y solamente es uno, por si acaso. Algo así.
hay profesores que enseñan así y hay profesores que le enseñan así. Yo considero que es más difícil hacer esto, ¿ok? Porque uno se puede olvidar de los corchetes. En cambio de la función uno no se olvida, es simplemente logical and y ponerlo. ¿Okay? Entonces esta es la opción 1, ¿sí? Y la otra es la opción 2. La verdad, esto a mí, esto es nuevo porque realmente a mí no me enseñaron esto cuando vi fundamentos hace años. Entonces lo aprendí así. Últimamente han estado incluyendo más cosas en el programa, así que, bueno, esa es una, ¿no? Entonces, la verdad yo recomiendo hacerlo así, es mucho más sencillo. Solamente pongo los dos parámetros en una función que se llama logical and y se acabó el problema. ¿Okay? Pero si lo quieren hacer así, no hay problema. ¿Okay? Entonces, pueden probar si quieren. Por ejemplo, yo sé que NumPy está importado, yo puedo hacer esto, miren. Podemos hacer el experimento, rápido. Por ejemplo, true, false. Y si le pongo solo el Lamberson, creo que no funciona. Entonces, ajá, no funciona. ¿Y por qué? Porque estaba poniendo directo, ¿ok? Es error mío. Por ejemplo, np a es igual a np.array. Esto vamos a hacerlo rápido. 1, 0 y le vamos a poner bool, listo. B es igual a np.array. No hay que hacer ningún for, nada que ver. Realmente estos ejercicios de NumPy no se usa for casi. ¿Okay? Así que si ustedes piensan en usar un for, quizás no están eligiendo bien el camino. Pero no hay que hacer ningún for. Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo estos dos arreglos y yo quiero hacerle Amberson, como dice. Vamos a ver si funciona. No, sí funciona. Ok, no hay necesidad de hacer esto. Algún profesor lo hizo así, no sé por qué. Lo siento, es por la condición. Vamos a ver si funciona así. Por ejemplo, pero si el if se cumple, no pasará el if exacto, ¿no? Bueno, vemos que sí funciona y no quiero entrar mucho en detalle con eso porque el chiste es hacer el ejercicio. Entonces, si ustedes saben hacerlo de esta forma, hay que validar esto. Lo voy a validar en la siguiente clase porque necesito terminar este ejercicio. Vamos a hacerlo así. Y vamos a validar luego. Sí, para probar cómo funciona eso, porque la verdad yo prefiero usarlo de la siguiente forma. ¿Sí? Uso la función logical and y problema resuelto. Y respondiendo a la pregunta, miren, si la categoría es 1, entra esto y solo va a ejecutar esto de aquí. Es decir, que la condición va a ser esta y marejada se va a valer solo lo que dice aquí. Pero la categoría 2 yo tengo una condición distinta. No es la misma que está aquí. Y las marejadas que de la condición tampoco van a ser iguales. Y eso va a depender de la categoría. Por eso yo lo puse todo lo que está aquí, lo puse antes de hacer el ejercicio para tener todo claro. Entonces, sí, no hay que usar un for, no es necesario. Yo creía que no hay que hacerlo. Y el elif, sí. Si el elif no se cumple, pasará al elif. Exactamente. Ok, entonces aquí tenemos la condición nueva de que esté entre 100 y 150 y la misma historia, ¿no? Marejadas en C va a ser igual, o lo voy a evaluar, perdón, va a ser igual a marejadas en mask. Listo. Entonces, si se dan cuenta, en los dos if estoy creando la misma variable. ¿Por qué? Porque la voy a usar. Okay, ya vamos a ver cómo funciona eso. Y estas variables BB y marejadas ya las tengo declaradas antes, así que mucho ojo con eso. Okay, no nos distraigamos. Entonces, si no se cumple, ¿qué es la categoría 2? Bueno, es la categoría 3. Entonces, ok, voy a preguntar si la categoría es 3. Ok. Ok, ¿qué pasa cuando la categoría es 3? La condición me dice que tiene que ser entre 150 a 20. ¿Sí? Ok, entonces básicamente es lo mismo. Es exactamente igual. Así que para ahorrarnos tiempo vamos a copiar esto. Pero la condición cambia. Va a ser de 150 a 200, es lo que dije, ¿no? A 200. Okay, de 150 a 200. Y lo mismo, no evalúo esa máscara en la variable C marejada. Ok, si no es la 3, es la opción 4. Entonces la categoría es igual a 4. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo. Listo, y en este caso vendría a ser de 200 a 250. Ok, aquí viene un pequeño detalle. Miren, si no es la 4, entonces ¿qué categoría es? La 5.
¿Puede ser otra que no sea la 5? Sí. Pero, aquí viene un detalle. En funciones, ustedes tienen que hacer lo que dice la función. No hay que hacer nada más a menos que se lo indique. Y aquí, en este caso, no me indica que tengo que validar que sea 5 u otra cosa. Si el profesor le dice, ok, valide que sea 5, ok, se hace otra pregunta, el if categoría igual 5, y hago lo mismo. Caso contrario, pongo un error, la categoría no existe. Ok, pero la verdad nadie hace eso. Cuando ustedes, si se dedican a hacer esto, aprender y usan programación muy seguido, no van a hacer eso. Las funciones no se hacen así. En teoría no deberían hacerse así porque deberían hacerse lo más sencillas posible. Y las validaciones van a depender antes de que le pasen los variables a la función. Es decir, que yo tengo que validar previamente de que verdad esté entre 1 y 5, no aquí dentro. ¿Okay? Entonces, esa es una buena observación ya si se quieren dedicar más a futuro y si quieren hacer el ejercicio más fácil. Y si su proyecto lo requiere, tienen que hacerlo así. No pueden meter validaciones en una función que no piden validar. ¿Okay? Entonces, en este caso, si no es 4, es 5. ¿Okay? Entonces, si no es 4, es 5, la condición ahora es que sea mayor que 100, pero mayor que 250. Mayor igual, ¿no? Bueno, aquí puse malas, a ver, pero está mal esto, pues si es menor a 100, entonces el otro intervalo debería ser menor igual, ¿no? Menor igual, aquí debe ser mayor igual, aquí está algo mal, ¿no? Porque si el primer intervalo no está incluido, quiere decir que el siguiente sí va a incluir a 100 y este no va a estar incluido. Este sí va a estar incluido, no incluido. Sí incluido, no incluido, y aquí no lo está incluyendo, así que esto está mal. ¿Sí? Entonces aquí debería ser mayor igual, ¿sí? Porque si no, no va a funcionar. Y como solamente es una condición, ¿sí? Como es solo una condición, o bueno, puede ser que aquí lo incluyan, ¿no? Pero aquí, como repito, está mal en el enunciado, no ustedes. ¿Okay? Que debería ser igual a esto. Pero bueno, vamos a hacerle caso al enunciado. Aquí debería ser igual para que el siguiente sea mayor. ¿Okay? Ya, son tecnicismos, eso no es programación, eso es lógica. ¿Sí? Como quieran hacer. Ok, entonces para que esto se cumpla, solamente hay una condición y no hay que hacer ningún AND. Simplemente preguntar si es mayor a 250, y eso lo tengo aquí parecido a esto, ¿no? Sí, vamos a copiar esto. Entonces, bien. Listo. Entonces ya tenemos los siguientes casos. Dependiendo de la categoría, yo voy a elegir una condición para obtener las marejadas correspondientes a esa velocidad de viento. Repito, tomamos estos índices o estos valores, voy a seguir tachando hasta que esté claro. Voy a tomar estos valores y los voy a evaluar aquí, cosa que me da las marejadas que cumplen la condición de arriba. ¿Sí? Entonces espero que eso esté claro. Y después de este if-else, o esta condición de if, yo voy a tener dos variables. Bueno, una que me interesa, que es marejada C. Marejada C, ¿qué es? Son las marejadas, pero condicionadas. Déjenme ver si estoy escribiendo bien. Sí, condicionadas. Es decir, que es la misma variable, sí, es la misma variable, pero va a tener diferentes valores dependiendo de la categoría. ¿Sí? Es mejor que estar haciendo la evaluación de categoría en cada if-else y eso créanme que alarga mucho el código. No lo hagan. ¿Okay? Entonces es preferible, si tienen una variable que cambia con condiciones, declararla igual con diferentes valores, ¿sí? Y usarla al final como si fuera una sola. Entonces, marejadas son las marejadas pero condicionadas, ¿ok? Pero ahora me piden que de todas esas marejadas que yo seleccioné, yo retorne la suma de ellas. ¿Sí? La suma de las marejadas de los huracanes que con esa categoría. Entonces, ¿cómo le hago para sumar todos los valores en un vector? La función sum, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Ok, np.sum. Y pongo marejadas C. Ok, listo. Tengo la suma de las marejadas. Pero ese valor es la respuesta de la función. Así que es mi deber retornar. ¿Okay? Es decir, que cuando yo llame a esta función, ¿qué va a hacer?
recibir la matriz, la categoría, le saca las velocidades de viento, le saca el vector de marejadas totales, las condiciona, y esas marejadas condicionadas las suma y las retorna. Es decir, estoy haciendo literalmente lo que me dice el ejercicio. ¿Okay? Y así es que se resuelve, no hay más. Se ve largo el código, pero es porque estoy poniendo comentarios y espacios, ¿no? Pero si ustedes borran eso, el código no pasa más de 10 líneas. ¿Ok? Así que no se asusten. Y así es como se resuelve un ejercicio de este tipo. No hay que desesperarse, hay que ir despacio, no hay que ir paso por paso, teniendo cada elemento y luego unir hasta tener un todo. Bien, así que si ven que alguien les está haciendo así todo de golpe, sin explicación, traten de ignorarlo un poco y sintetizar sus ideas aparte. Y luego las unen con las que están haciendo el resto. Sí, porque si no es confuso, la programación es así. ¿Okay? Bien. Si no hay preguntas con respecto a este ejercicio de aquí, ¿sí? Podemos hacer el siguiente. Y el resto del ejercicio pasaría para la siguiente clase vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Con slides. Porque creo que aquí también hay slides. Bien. Entonces, siguiente literal. Bien. Entonces, la función ya está. Ahora ahí simplemente la función índice año, que recibe huracanes y recibe un año. ¿Sí? Y retorna una lista con los índices de columna, donde empieza y termina el año en la matriz M. No pueden quemar los índices. ¿A qué se refiere con quemar? Ah, ok. De que yo voy contando, ¿no? 0, 1, 2, 3. Aquí es en el índice 5, a partir de que yo estuve contando, el índice 5 es donde empieza el 2016 o el 2017. Yo retorno ese 5 ahí. No. Eso es trampa. Por eso dicen que aquí le especifican que no puede quemar los índices, pero puede obtener a partir de los datos. ¿Ok? ¿Está claro esa parte de no quemar? No quemar significa poner los datos ya hechos por ustedes y los ponen en la función para que los retornen, ¿no? Eso es trampa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren. ¿Cómo yo debería interpretar esta función? Miren, voy a copiar de nuevo porque la otra matriz está demasiado gravateada y me va a afectar en el caso. ¿Sí? Voy a copiar otro. Y voy a copiar lo más importante. ¿Dónde está esto? Esto de aquí. Esto de aquí, miren. El 2015 vendría a representar toda esta sección que no está dibujada, ¿no? Vendría a ser 2015. Todo eso vendría a ser, sí se alcanza a ver, por cierto. Déjame hacer un poquito más grande. Ok. 2015 vendría a ser toda esa sección de aquí. El 2016 está gravateado ahí, el 2017 está gravateado ahí. Si el 2015 es esta lista, ¿cuántas columnas yo tendría aquí? Aquí yo tendría, según la lista que está acá, esta de aquí, yo tendría 4 columnas. ¿Okay? Yo tendría 4 columnas. Si es la misma lista que está aquí, aquí yo tendría, para el 2016 yo solo tendría 2 columnas. Para el 2017, así mismo, si es la misma lista que está aquí, yo tendría 3 columnas. ¿Okay? Si es así, es lo que les decía, que no pueden quemarlo, ¿no? Si es así, bueno, los índices de las columnas del 2015 estarían comprendidas entre 0 a 3. Es decir, que yo tendría que retornar 0 y 3. Porque obviamente son 4 columnas. La primera es 0, la segunda es 2, la tercera es 3. Y la cuarta es, la primera es 0, la segunda es 1, la tercera es 2, la tercera es... Ok, ya me entienden, ¿no? Es un poco confuso, ¿no? La primera es 0 y la última debe ser el tamaño menos 1, en otras palabras, ¿ok? Para que no haya confusión. Bien, entonces si el 2015 tiene 4 columnas, los índices están comprendidos entre 0 y 3. Si el 2016, que ya es la siguiente columna después del 2015, obviamente el índice va a ser el 4, pues. 0, 1, 2, 3 le pertenece al 2015, el 4 ya le pertenece al 2016.
Y si el 2016 tiene 2 columnas, entonces sería el 4 y el 5, es decir, que el 2016 le pertenecen en teoría el 4 y en teoría el 5. ¿Sí? Y si inmediatamente la siguiente columna ya pertenece al 2017, el primero es el 6, y como tiene 3 columnas, sería 6, 7 y 8, incluyendo el 6, ojo, ¿no? Entonces debería ser 6, 7 y 8. Listo. Entonces, en teoría, si yo le paso, por ejemplo, la función me dice que le pase... ¿Y dónde está esto? Ok, acá, listo. Si yo le paso, por ejemplo... ojo, me dice una lista con los índices. O sea, que no solamente es el inicio y el fin, sino que son todos los índices, ¿no? Por ejemplo, del 0 al 3 me tiene que dar 0, 1, 2, 3, obviamente, ¿no? Entonces, no puedo quemar los índices, es decir, que no puedo retornar directamente. Si me dan 2016 no puedo retornar 4, 5. Y si me dan 2017 no puedo retornar 6, 7, 8, ni 2015, 0, 1, 2, 3. No puedo hacer eso. Tengo que calcularlos. ¿Okay? Y bueno, ¿cómo los calculo? Es fácil, miren. Si yo sé que siempre inicia en el 2015, y el 2015 tiene, se me ocurre, vamos a ponerlo acá abajo, 2015 tiene P elementos, el 2016, o tiene 17 huracanes, ¿no? Tiene Q elementos, y el 2017, y miren que ni siquiera estoy diciendo que hay 2, 3, no, estoy diciendo Q. Sí, exacto, con un len. ¿Sí? Entonces vamos a poner que el 2017 tiene R elementos. Yo puedo decir que por defecto, recuerden que las matrices empiezan en 0. Los índices de todas empiezan en 0. Entonces, yo sé que aquí es 0. Es 0. Y si la matriz o el 2015 tiene, en lugar de tener 4 columnas, tiene P columnas, ¿de dónde iría? De 0 a 4 menos 1. Entonces, como no es 4, vendría a ser entre P menos 1. Entonces, ok, no es 3, sino que es entre 0 a P menos 1. Listo. ¿No? Y así mismo, ¿no? Si el último elemento, el índice era 3, en este caso es P menos 1, el siguiente, ¿cuál va a ser? Después del P menos 1, el siguiente índice vendría a ser P, porque le sumo 1 menos 1 y queda P, ¿no? Entonces, en lugar de 4, miren cómo voy tachando los valores, ¿no? Entonces, P en lugar de ser 4, perdón, esto en lugar de ser 4 vendría a ser P. ¿Sí? P. Y si tiene P elementos, asimismo, miren, si inicia en un índice inicial X, el índice final va a ser X más P menos 1, es decir, X más este tamaño menos 1. Tiene sentido, ¿no? Entonces, asimismo, si el 2016 empieza en el índice P, el índice final va a ser P más el tamaño el otro año, que vendría a ser Q, y la regla de menos 1. ¿Okay? Entonces, yo sé que el 2016 está entre P y P más Q menos 1. ¿Okay? Y así mismo, del P más Q, ¿qué le sigue? El de P más Q menos 1, el siguiente índice inmediatamente pertenece al 2017. Es decir, que el siguiente índice debe ser P más Q. Y así mismo, ¿no? A P más Q yo le sumo, por si acaso aquí era Q, ¿verdad? Esto era Q. No son 2 columnas, sino que son Q columnas. Asimismo, si el 2017 tiene 3 elementos, ya no va a ser 3, sino que va a ser R elementos. R. ¿Okay? Entonces yo digo, ok. Entonces, asimismo, el primer elemento empieza en P más Q. El último elemento va a ser ese índice inicial más el tamaño de los elementos, o sea, P más Q más R. Y la regla que le reste 1 porque nos damos cuenta que sí se cumple, ¿no?
menos 1. Listo, yo sé que el 2017 empieza en P más Q y termina en P más Q, P más Q más R menos 1. ¿Ok? Entonces sabemos que el 2015 está entre P y para el 2015 los índices están entre 0 y P menos 1. O puedo decir directamente entre 0 incluido y P. Si no incluyo, obviamente es P menos 1, ¿no? El 2016 puede decir que está entre P incluido hasta P más Q. Y el 2017, yo puedo decir que está entre P más Q incluido hasta P más Q más R, considerando el otro tamaño, ¿no? Yo puedo decir eso. Entonces, si me pasan un año, por ejemplo, 2015, saco P, saco Q, saco R, y si es 2015, retorno 0 a P menos 1. Si es 2016, retorno P hasta P más Q menos 1. Y si es 2017, retorno P más Q hasta P más Q más R menos 1. Y se acabó. No hay que hacer absolutamente nada más. Listo. Entonces, realmente este es un problema de matemáticas que de programación. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la regla que me dice que dónde voy a sacar cada uno. ¿Ok? Entonces, esto sí que considero importante que lo debemos copiar porque esto nos va a servir para ejercicios donde la matriz esté dividida por regiones. ¿Okay? Entonces vamos a copiar esto para que no se nos olvide. Perdón, literal 2 sería. El literal A, bueno, les pongo el código directo porque no había que hacer mucho análisis ahí. Pero bueno. Entonces, dicho esto, vamos a hacer la función. Entonces, la función se llama índices año. Miren, la voy a copiar. ¿Sí? No voy a perder mucho tiempo en eso. Entonces, la función sería índices año, huracanes año. Listo. ¿Y qué debe hacer esta función? Bueno, necesitaba ¿qué cosa? Bueno, para empezar, ¿qué era huracanes? Ya me olvidé. A ver. Huracanes, no sé qué exactamente es. No dice que es huracán. Los nombres. Puede ser, pero hay un problema, porque si no serían 3 listas. Solo hay una. Y no pueden sacar, no pueden adivinar si no son con las otras listas. Porque, bueno, yo puedo decir que huracanes es la unión de 2015, 2016, 2017, ¿sí o no? Pero el problema es que ustedes no saben cuánto tamaño tiene huracanes. O sea, no saben cuánto es el tamaño de 2015 si no tienen la lista de 2015. ¿Ok? Y esa lista existe arriba, existe en el todo. O sea, yo la puedo acceder cuando yo quiera. Así que realmente yo no necesito esto. Yo lo que necesito son las otras listas. Bueno, las que estaban definidas, que era H de 2015, H de 2016, H de 2017. Este huracanes no sé qué es, porque no me sirve de nada. Entonces, vamos a poner es igual len de H 2015. U es igual a len de H 2016 y R es igual a len de H 2017. Ok, repito, ¿cuál es el problema de que huracanes sea la suma de todos los años? Es que no saben exactamente dónde empieza y dónde termina, porque es la unión, ¿sí? Es como que si yo tengo una lista, algo así, ¿no? Por ejemplo, los huracanes, que no me acuerdo cómo se llaman, estos de aquí, ¿no? Hasta okay, yo les digo así, si me dan esa lista entera, ¿cuál es el del 2015? No sé. Yo digo, bueno, yo sé que es hasta el índice 3, sí, pero eso es quemar índices, recuerden eso. No hay que quemar índices. Yo no puedo asumir que siempre es en 3 o en siempre es en 2. No lo sé.
Por eso nos ponen puntos, punto, punto en la matriz, porque puede ser que sea 2, puede ser que sea 3, o puede ser que sea muy larga la lista. Y yo así, con esa información unida, yo no sé dónde empieza y dónde termina cada año. Pero sí puedo saberlo con las listas individuales de cada año. ¿Sí? Entonces, yo tengo esas 3 de aquí, ¿verdad? Y ya con eso ya puedo hacer lo que hice hace un rato. Sacar los tamaños, ¿ok? Entonces, si me preguntan, si el año es igual a 2015, ¿qué debería retornar? Ok, me detengo ahí. ¿De dónde a dónde debería retornar según esto? Debería retornar una lista de 0 hasta ¿dónde? Hasta P menos 1, que es lo que habíamos analizado, que era de 0 a P menos 1. ¿Cómo genero esa lista de 0 a P menos 1? Bien, hay varias formas. La menos óptima y la más, por decirlo así, podría decirse no rápida, sino que más entendible tal vez para la mayoría, es hacer, ok, hago un contador. Esto no lo voy a hacer yo por si acaso, lo voy a dejar como opción, como segunda opción. Contador, yo digo 40 in range, ok, quiero que vayas desde 0 hasta yo que sé, hasta P-1. Entonces, para no incluirlo, le pongo solo P, ¿no? Entonces, hasta P-1, y yo digo, ok, voy a crear una lista aparte, donde digo, bueno, la lista es la que voy a retornar. Vamos a ponerle, estos son los índices que voy a retornar. Entonces, índices va a ser, bueno, voy a poner, bueno, vamos a hacer lo siguiente, miren, voy a hacer lo que hace la mayoría, ¿no? Entonces, índices.ape, y vamos a poner el contador, como el contador al inicio es 0, entonces voy a ingresar 0, ¿no? Entonces, ahí lo voy a ir sumando. Y cada vez que incremente I hasta 0 AP, entonces contador también lo va a hacer. Entonces, ok, hago esto. Return índice. Listo, esto está correcto y funciona. ¿Sí? Pero lo van a hacer para cada año. Entonces, como que la función se les va a hacer muy larga. Yo propongo otra solución. ¿Sí? Esto es la solución más rápida, que creo que todo el mundo lo sabe hacer, que ir de 0 a un número, de un número A a un número B, y ir agregándole una lista. Es el ejercicio más sencillo que existe. Pero igual lo fue medio explicando, pero esta no es la idea, ¿no? Entonces vamos a comentarlo con 3 comillas, ¿sí? Y vamos a hacerla de la forma más rápida, ¿ok? En sí, ¿qué estoy usando? ¿El contador o el rango? Realmente es el rango, porque el rango es el que me define entre 0 hasta un número sin incluir, ¿verdad? Entonces yo lo que realmente yo necesito es un rango entre 0 hasta P. Pero si yo hago esto, ok, retorno, no es una lista. ¿Qué hace falta para convertirlo en una lista? Bueno, la función list. Entonces ya con eso nosotros tenemos el rango entre 0 a P-1, porque P no está incluido, acuérdense, y lo retorno en lista y se acabó. Es decir, que esto es opcional. Esto es muy largo. Versus esto que es de una sola línea de código y es más rápido y es más entendible aún. ¿Sí? Entonces hago un rango de 0 a P-1, lo retorno lo convierto en lista y lo retorno y se acabó. Igualmente con los otros años. Miren, si no es el año 2015, entonces el año es 2016. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago? Retorno una lista de un rango que empieza en P y donde terminaba en P más Q. ¿Sí recuerdan? Ok, entonces era P más Q. Según el paint de hace un rato. Obviamente saltando uno en uno, ¿no? Porque quiero los índices de cada uno. Ok, y si no es 2016, entonces es 2017. Y como dije hace un rato, si no me piden validar, no lo hago. ¿Sí? Entonces, directamente, si no es 2016 ni 2015, es 2017. Entonces vamos a retornar una lista, así mismo, de un rango comprendido entre dónde y dónde, entre P más Q hasta P, déjenme hacer un poquito más despacio, entre P más Q más R. Listo, y como esas variables yo las tengo arriba, listo. Entonces yo con eso ya tendría el ejercicio. Y miren que así cambia la lista 2015, le puedo poner 500 datos, la función sigue haciendo su trabajo. Versus, ustedes la queman, por eso no es recomendable hacer eso, sino que hay que analizarlo matemáticamente hasta cierto punto. Entonces ya con eso tenemos la función de índices año. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con esas dos funciones de ahí?